Más de 1.000 venezolanos que huyen de la grave crisis social y política que atraviesa actualmente Venezuela están detenidos en diferentes prisiones de Estados Unidos. Muchas de ellas, la mayoría, más del 90%, intentan ingresar por El Paso, Texas. Es por ello que vamos a conversar con Brian Filchentup, quien es el director de Asuntos Consulares de la Embajada de Venezuela acá en Estados Unidos, desde la ciudad de Washington, D.C. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gaby. Y así es, lamentablemente en este momento tenemos cerca de 1.000 venezolanos que han sido detenidos por cruzar la frontera sur sin visa, sin papeles, muchos de ellos. Y bueno, es bien sabido que lamentablemente entrar a Estados Unidos sin visa es considerado un delito, por lo cual, bueno, las autoridades cuando estas personas tratan de entrar y son detenidas, pasan a un proceso legal y bueno, eso ha ocasionado una frustración y una preocupación muy grande en las familias venezolanas, que muchas todavía están en Venezuela, otras parte de las familias están acá, pero están muy preocupadas porque los venezolanos no estamos acostumbrados a situaciones como esta. Son personas que, debido a la desesperación de todo lo trágico que estaba viviendo nuestro país, han tomado la decisión de venirse a los Estados Unidos y bueno, al hacerlo sin los papeles pertinentes y sin los permisos pertinentes, sin los visados pertinentes, están siendo detenidos. Coméntanos un poquito cómo ha sido el proceso. Las personas intentan ingresar por qué punto específico de la frontera de Estados Unidos y a partir de allí son detenidos y a dónde son trasladados. La mayoría de los venezolanos que han llegado hasta ahora pidiendo asistencia por parte de la embajada, tenemos conocimiento que entran por la frontera sur, es decir, por El Paso. Eh, una vez que son detenidos por las autoridades y piden el asilo político, pasan al proceso de asilo político y mientras están detenidos, la mayoría de los venezolanos están detenidos en el estado de Luisiana. Es el estado donde tenemos mayor cantidad de venezolanos detenidos. El segundo estado donde tenemos mayor cantidad de venezolanos detenidos es Texas y el tercero es Florida. Aunque no hayan sido detenidos en esos estados, es importante aclararlo, son trasladados a centros de detención que quedan en esos estados. Coméntanos cómo obtienen ustedes estas cifras. ¿Tienen comunicación directa con qué entidades del gobierno americano? Sí, importante. Casi cerca de 1.000 venezolanos detenidos son cifras oficiales que hemos obtenido como parte de la comunicación que nosotros tenemos con ICE, que es el órgano encargado del gobierno americano de, bueno, de las detenciones, de hacer los enforcements y de los casos que nosotros hemos procesado hasta el momento, es decir, familias venezolanas que han pedido formalmente apoyo a la embajada venezolana, cerca de 400 familias que algunas ya hemos podido apoyar exitosamente, es decir, que ya esos venezolanos no están detenidos, y otros que esperamos que muy pronto podamos ayudar a que los liberen. ¿Hasta dónde puede llegar la ayuda que ejerce la Embajada de Venezuela en Estados Unidos? Hay gente que dice ellos deben colocarme un abogado. Coméntanos un poco lo que hacen ustedes y hasta dónde pueden llegar. Muy importante la pregunta porque es preciso esta pregunta para aclarar que nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos siempre por el bienestar de los venezolanos en Estados Unidos. Sin embargo, eh, no es, bueno, o es bien sabido, mejor dicho, que en Estados Unidos las leyes son muy estrictas y nosotros como misión diplomática tenemos unas limitaciones que debemos cumplir. Esas limitaciones en temas migratorios son muy estrictas ¿Cuáles podrían ser? y las misiones diplomáticas solamente pueden velar por el debido proceso, es decir, porque el proceso sea llevado según la ley y porque se le garanticen todos los derechos al detenido. Y de esas dos competencias muy estrictas no podemos salirnos, es decir, nosotros no podemos interferir en ningún proceso migratorio ni directa ni indirectamente, nosotros no podemos colocar un abogado
a disposición de las familias para que las atienda, por dos razones. Primero, porque la ley no los permite, pero segundo, porque tampoco tendríamos los recursos. También es importante aclarar que en esta etapa nosotros estamos en una transición y si bien es cierto, eso no significa que no estamos pendientes de este tipo de problemas, estamos muy pendientes y sobre todo en esta crisis, la verdad es que no contamos con todas las herramientas o toda la infraestructura que una embajada normal en Estados Unidos o en cualquier país debería tener. Por ejemplo, en la Dirección de Asuntos Consulares estoy yo solo y bueno, hemos conseguido, gracias a Dios, muchos venezolanos abogados que pro bono están ayudando, estudiantes que están haciendo sus maestrías acá y deciden hacer sus pasantías con nosotros. Y de esa manera, con lo poco que tenemos, hemos asumido este reto. Estamos trabajando, humildemente lo digo, pero 24/7, con todo lo que tenemos para tratar de atender la mayor cantidad de casos posible, para que estos casos que nosotros atendemos sean liberados, pero sí es muy importante que las familias de los venezolanos y que todo el que nos está escuchando y viendo sepa que no depende de la Embajada de Venezuela ni de Y su tampoco es responsabilidad de la embajada, es más bien un apoyo. ¿Cómo funcionaría eso? Mira, responsabilidad es porque nosotros estamos aquí para velar y para atender a cualquier venezolano que esté en Estados Unidos, sea cual sea su problema. En el caso de los detenidos, es nuestra responsabilidad estar pendiente de que se cumpla el debido proceso, de que se garantice que se respeten todos los derechos, pero no está en nuestras manos la decisión de si se otorga el asilo, si no se otorga, si están en un proceso legal con Estados Unidos por cualquier delito que sea, no podemos nosotros interferir tampoco en el juicio, de manera tal que las familias que tienen a venezolanos detenidos, a familiares detenidos en cualquiera de los centros de detención y que están en un proceso legal, tienen que saber que nosotros estamos muy pendientes, que estamos acá para apoyarlos, que incluso podemos conectarlos de ser necesario con asociaciones pro bono de abogados que tenemos, pero que nosotros como embajada directamente no podemos interferir en el proceso. Sin embargo, sí es muy importante que cualquier persona que sepa de algún venezolano detenido nos los haga llegar a través de la dirección de correo mandatorynotification@us.embajadavenezuela.org o también a través de serviciosconsulares@us.embajadavenezuela.org. A través de estas dos direcciones de correo, bueno, el tema de los detenidos principalmente, pero también cualquier otra inquietud, cualquier otra pregunta, duda que ustedes tengan, puedan hacerla a través. Cuéntanos, ¿hay una planilla, hay una manera de sistematizar la información? Porque, bueno, envían un correo, al final los casos como que se pueden ir perdiendo. ¿Cuál es la recomendación específica que le haces a estas personas para que formen parte de este registro y tengan esos contactos? Sí, tenemos en la página web www.us.embajadavenezuela.org está el formulario que debe llenar cualquier persona que conozca a algún venezolano que está detenido. Este formulario es de suma importancia que lo llenen y lo envíen a Mandatory Notification, porque de esta manera nosotros ganamos, en el buen sentido de la palabra, mucho tiempo con respecto a la información que necesitamos para que las autoridades puedan procesar el caso. Eso es la información mínima requerida que nos exige el gobierno de Estados Unidos para nosotros poder preguntar por el estatus de un caso. Esas planillas las han llenado entonces aproximadamente unas 400 personas de las 1000 que están actualmente detenidas, más o menos es la proporción. Sabemos que algunos ya se resuelven, otros comienzan apenas el proceso. Sí, hasta el momento hemos atendido 400 familias que han solicitado apoyo. Estamos a la orden para atender a las que sea necesaria. La manera que nosotros también tenemos para poder estar enterados del caso es a través de el correo que les acabo de decir. Muchas veces hemos recibido algunas quejas o algunos reclamos de algunos casos en particular que no hemos respondido, que no estamos haciendo nada, y es muy importante
que las personas sepan que cualquier caso que a nosotros nos llegue no pasan más de 24 horas, que se procesa el caso y que el familiar tiene una respuesta de nuestra parte de que recibimos el caso. Ahora, si no recibimos el caso, es imposible que podamos actuar porque muchas veces no tenemos la información. Precisamente hace unos días se hablaba de un caso que fue denunciado a través de los medios de comunicación. Ustedes tenían información de este caso y cuéntanos el resultado final y por qué esa persona no fue liberada de inmediato, porque también es una información importante. Sí, ayer en horas de la mañana tuvimos conocimiento de una familia a través de redes sociales, la familia Villasmil, si mal no recuerdo, que estaba detenida. Esta familia, parte de sus integrantes era un niño de 4 años de edad. Si bien es cierto que tenían aproximadamente 4 días detenidos, hasta ayer en la mañana que nos enteramos por redes sociales no había llegado ninguna información a nosotros. Apenas supimos del caso, nos comunicamos con su abogado, con la hermana de la familia. Le pedimos que nos hicieran llegar la información, hicieron llegar la información aproximadamente al mediodía. Nosotros hicimos contacto con las autoridades de CBP y aunque CBP, para aclararle. CBP es Custom and Borders Protection. Estas son las autoridades que están sobre todo en las fronteras de Estados Unidos, y tuvimos conocimiento también por la familia y por las redes sociales que gracias a Dios en horas de la noche de ayer esta familia fue liberada. Bien, son muchísimas las preguntas y a través de BPI TV vamos a tener justamente esas preguntas frecuentes donde usted puede colocar esta importante información para no solamente apoyar a un familiar directo, sino también a otros venezolanos que se encuentran en esta grave situación. Eran las palabras de Brian Filchetup, un poco difícil tu apellido, hago lo mejor, director de Asuntos Consulares de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos.